Muy bienvenidos a todos y celebro este tiempo que podemos apartar para poder estar juntos delante de la presencia de Dios, delante de su palabra, compartiéndola, adorando a nuestro Dios a través de esto que hacemos, que es leer su palabra, interpretarla y tomarla para nuestras vidas. Y hoy quiero hablarte de un tema muy candente, muy actual, que es las pruebas. ¿Y quién de nosotros nos dice, Señor, cuánta prueba ha llegado a mi vida? Este es un tiempo en que estamos muchos angustiados, muchos con grandes dificultades debido a las cosas que nos tocan atravesar. Y yo quería que podamos estar viendo en primer lugar qué nos dice la palabra de Dios con respecto a la prueba, ¿no? Y en un término general, la prueba, según la Biblia, alude a esas dificultades de la vida, pero dificultades que nos permiten demostrar ante Dios, ante las personas y ante nosotros mismos la profundidad de nuestra fe y también la realidad de nuestra propia vida cristiana. Qué importante, ¿no? Porque la prueba tiene un propósito. Dios no se goza con las lágrimas de nadie, ni ha diseñado que sus hijos vivan en lágrimas, sino que por el contrario, la prueba tiene un propósito y es bueno que lo podamos descubrir y entendamos el porqué de ellas. Te invito a que busques en tu Biblia, en Santiago 1, vamos a leer a partir del versículo 2, y dice así: Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. El otro versículo dice: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, y serán perfectos y completos y no les faltará nada. Amén a la palabra de Dios, ¿no? Y nos dice que estemos contentos, que disfrutemos el momento en que venga la prueba. Y me dirá, pero qué contrariedad, ¿cómo puedo disfrutar en medio de un problema, en medio de una pandemia? ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo pensar? Pero la palabra nos dice que aprovechemos, porque trae la oportunidad de fortalecernos, la oportunidad de poder encontrar eso que Dios diseñó a través de la prueba. Que si no las pasamos, obviamente no se va a producir ese efecto en nuestras vidas. Por eso es importante que nos preparemos para atravesar las diversas pruebas. En Efesios 6:10, la palabra nos dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. La otra versión dice: fortaleceos en el Señor y en su poder. Qué importante es que este fortalecimiento viene también a través de las pruebas, a través de las dificultades que tenemos que atravesar, pero atravesarlas tomados de la mano de Dios. Y ser tonificados espiritualmente, ser fortalecidos en nuestro interior, en nuestro ser espiritual. Me acuerdo de nuestro hermano Javier, que ustedes saben que es boxeador, y él aún en este tiempo se prepara. ¿Por qué? Porque él está preparándose para la batalla, para vencer en la batalla. Y qué bueno es que la misma batalla te fortalece. Él sabe que debe pasar por las batallas para aprender, para fortalecerse, para tener experiencia y poder alcanzar ese sueño que es una victoria. Y entonces sí, es necesario que pasemos por las pruebas. ¿Sí? Santiago no se equivocaba cuando decía que hagamos lo posible por estar felices, aún en medio de la prueba, porque sabemos que Dios está con nosotros. Y son necesarias las pruebas, porque si no seríamos esos creyentes blanditos que ante el sol se derriten, creyentes que ante la primera prueba, la primera dificultad, nos deshacemos en llanto y nos hacemos en un pozo depresivo y nos hace tanto daño, porque no estamos fortalecidos. Qué bueno es que podamos nosotros estar fortalecidos en el Señor, y la prueba nos da esa oportunidad. La prueba en el cristiano tiene un propósito, y ese propósito es conducirte a la victoria, conducirte a la gran bendición. Entonces, alegres, como digo Santiago, alegres cuando vemos que llega a nuestra vida la prueba. Y muchas veces confundimos nosotros la prueba con el castigo. Si estoy pasando una prueba es porque estoy siendo castigado, y no es así. No necesariamente tiene que ser así. Vos fijate ejemplos claves. Por ejemplo, el Señor Jesús, antes de comenzar con ese ministerio terrenal maravilloso, esos 3 años, antes de empezar, estuvo 40 días en el desierto, probado, tentado por Satanás. ¿Qué podríamos decir? ¿Que Jesús estaba siendo castigado? ¿Que tenía algún pecado por el cual pagar? No, absolutamente. Todo lo contrario.
¿sí? Y entonces vemos que fue necesario que pasara por la prueba para ser fortalecido. Y así cuando vemos cualquier personaje de la Biblia que triunfó, que fue un grande en el Señor, y te puedo mencionar a David, que aún siendo ungido como rey, tuvo que pasar por diversas pruebas en su vida para llegar a ese momento de la coronación, para llegar a ser el rey, nombrado, ordenado. Qué bueno que también pensemos, por ejemplo, en Moisés, que fue probado, en Abraham, esa gran prueba en el soportar tantos años sin recibir su promesa de un hijo, de su descendencia. Y cuando lo tuvo, otra segunda prueba, grande, ¿sí? El Señor le pide que dé la vida de su hijo en un altar. Pero como soportó la prueba, el Señor reemplazó y apareció el cordero necesario para la ofrenda. Pero para que llegue a ese triunfo necesito soportar la prueba, fortalecerse en el Señor. Que hablar de Job. Si vemos en Job 1:21, vemos que sabemos de Job. Fue un hombre transparente delante del Señor, fue obediente, alabó a Dios con todo su ser y sin embargo llegó la prueba a su vida, ¿sí? Y su esposa misma le dice unas cosas tan difíciles, ¿no? Porque él había perdido todo lo material, su familia, y su esposa le dice esas palabras tan duras: has perdido todo, maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job, miremoslo allí, en Job 1:21, Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Estaba siendo fortalecido. Él entendía que el Señor no iba a provocar en su vida algo que tan solo fuera dolor, sino que entendía que ese dolor lo iba a llevar a una victoria, a una bendición mucho más grande, ¿sí? Lo tenía tan claro que fíjate lo que dice Job 19, 25 y 26. Este hombre tenía eso de servir al Señor tan en su interior que fue capaz dice, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Amén. Estaba seguro de su promesa, él estaba seguro que nada era en vano, que todo tenía un propósito, ¿sí? Y si hablamos de José, ¿te acuerdas de la historia de José? Él tuvo unos sueños en que iba a ser una persona importante, un hombre reconocido, y provocó la envidia, el celo de sus hermanos. Y fue probado. Él sabía cuál era su meta, él sabía lo que el Señor le había prometido, lo que había soñado, pero fue necesario que fuera probado. Y cuando fue vendido, yo me imagino tirado allí en ese pozo, cuando fue rescatado, fue sacado más bien por estos mercaderes, había dicho, bueno, terminó mi prueba, y no, vino una prueba más grande, fue vendido a Egipto. Cuando fue adquirido por Potifar, él habrá dicho, bueno, aquí terminó mi prueba, ahora viene la victoria, ¿sí? Y no, otra vez, debido a la esposa de Potifar, él cae en una prueba más grande todavía, cae preso por años. ¿Pero qué produjo esto? Que su fe fue fortalecida, que él recibió lo que Dios quería darle y llegó a ser ese hombre tan importante que él había soñado. Él llegó a ser el segundo de Faraón, con decisión sobre todo Egipto y sobre todo lo que Egipto había conquistado. Pero tuvo que soportar la prueba, tuvo que soportar. Y si vos lees en Génesis, no nos dice en ningún momento, no se ve un atisbo de que José quisiera renunciar al Señor. Por el contrario, siempre adoraba a su Dios, siempre. Entonces, mi hermano, yendo a concluir, ¿es necesario que pasemos por pruebas? Sí, es necesario. Y Santiago dice, no tan solo sientan que es necesario, sino alégrense. Alégrense porque se va a cumplir cosas maravillosas en sus vidas, pero es necesario que atraviesen pruebas. Pero el apóstol Pablo también nos habla al respecto, ¿no? Y en 1 Corintios 10, 13 nos dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida
para que puedan resistir. Amén. El Señor siempre está allí, ¿sí? Alentándote. Está diciendo que la prueba que vas a recibir, contentate porque la vas a poder superar. Él ya lo preparó todo, preparó la salida. ¿Sí? Te dice que no es distinta ni mayor a las que están soportando todos los hermanos en el mundo, en todo el planeta. Y hoy que actuar, ¿no? Porque en todo el planeta esta pandemia está causando estragos, ¿no? Así que a todos los cristianos nos está tocando pasar por la misma dificultad. Pero qué bueno es saber que vino esta prueba, el Señor ya tiene preparada la libertad, ya tiene preparada la bendición, ya tiene preparada la victoria. Solo hay que creer, hay que tener paciencia y estar feliz porque estamos siendo probados. Parece loco, ¿no? Pero es así. Y el Señor en Isaías 41:10 ya nos decía, no tengas miedo, yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha. Adelante, mi hermano, el Señor te promete ya de la antigüedad que va a estar con vos, ¿sí? Y te acuerdas de los discípulos, no tengas miedo porque al principio, no te avergüences porque al principio te cuesta entenderlo. ¿Te acuerdas de los discípulos cuando estaban en la barca con Jesús? Vino esa tormenta que no podían ellos dominar, que parecía que la barca se hundía. Estaban siendo probados y el Señor estaba con ellos, la solución estaba con ellos. Y estaban siendo probados porque desembarcaron en la otra costa del mar, del lago, y allí entraron en un lugar de endemoniados y necesitaban ser fortalecidos, necesitaban saber quién era su Dios, quién era ese hombre que estaba con ellos, que era el Hijo de Dios. Y yo te digo hoy, no tengas miedo, porque Jesús está en tu barca. Él te va a fortalecer y vas a estar preparado para todo lo que viene. Pero es necesario que estés fortalecido, porque tu misión y el privilegio que Dios te da es que puedas ser de bendición para otros. Y para ser de bendición a otros, tienes que estar fortalecido y lleno de la presencia de Dios. Y una cosa más, nunca digas, no puedo, yo no aguanto más, porque así se hace evidente y necesario Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi hermano, disfrutemos de las distintas pruebas, disfrutemos de todo esto que Dios nos permite vivir, porque si llegó a nuestra vida es para bendición, aunque nos cueste entenderlo, aunque nos cueste poder aceptarlo, es para bendición. Toda prueba vino para fortalecerte, no para llenar tu vida de tristeza, para fortalecerte, para que aprendas a vencer, para que aprendas a vivir en victoria, porque lo que se viene es maravilloso. Viene todo de la presencia de Dios. Así que adelante y declara una y otra vez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor te bendiga, que el Señor llene tu vida de esa fortaleza que Él renueva cada día y que estés firme ante la prueba y gozoso en el Señor. Te bendigo.